asociación de hacer estas segundas jornadas me puso en contacto con Niurka. Ahí ya fue cuando se nos fue de las manos las jornadas. Porque la idea que yo había planteado no tiene nada que ver con... Me refiero a magnitud, que al principio era algo como más chiquitito. Y llegó un punto que esto ha crecido tanto que llegué a decirle a José a mí esto ya me da vértigo, esto se me queda muy grande y yo me siento demasiado pequeñito ante las pedazos de mujeres y las pedazos de jornadas que tenemos. Retomando, como digo, Niurka desde el segundo uno me abrió los brazos y fue quien me ayudó a ponerme en contacto con Tina y con Carla, y su energía arrolladora me confirmaba que sí o sí tenía que estar en estas jornadas y tenía que estar hoy aquí. Niurka forma parte de la FLGTBI+, y es responsable del proyecto Yes We Trans, un proyecto de inserción sociolaboral para personas trans de la FLGTBI+. Nos mencionará las dificultades de muchas mujeres trans que encuentran en su vida laboral, ya sea para incorporarse a él o por despidos, por visibilizarse como mujeres trans. Así que bienvenida y muchas gracias. Aplaudan, ¿no? Quiero dar las gracias por estar aquí. Estoy profundamente emocionada. Quiero que lo sepan esto, tengo el corazón así que me va a reventar de alegría. Porque creo que estas jornadas no solo se deberían hacer, son necesarias. Son necesarias que alcemos la voz las mujeres. Fíjense en el título, he puesto la ES en otro color y con letras más grandes. Porque hay que hablar de mujeres en plural. Porque las mujeres somos distintas, somos diversas. Y estoy contenta y agradecida también porque en esta mesa están mujeres potentes, mujeres empoderadas. Gracias Tina, gracias Beth, gracias Rafaela y las dos compañeras que luego nos van a dar su testimonio. Y gracias también a Carla. Gracias al Ayuntamiento, gracias por estar en este espacio, gracias a Plural, porque yo creo que si no alzamos la voz, las mujeres, en este caso las mujeres trans en el ámbito rural, quizá no se van a conocer nuestras necesidades, no se va a saber a qué dificultades nos enfrentamos y quizá no vamos a saber responder qué es eso del sexilio. Cuando conocemos estas realidades, quizá es cuando decimos, ahora entendemos por qué tantas personas trans, tantas mujeres trans se van del pueblo y no deberíamos irnos. Me ha ilusionado también que se hagan estas jornadas en el ámbito rural, porque también en mi historia de vida he vivido en una experiencia de zona rural. Y creo que no hay derecho que tengamos que ocultarnos, que tengamos que andar con miedo, que tengamos que no poder decir quiénes somos. Yo quiero que de estas jornadas las personas trans, sobre todo las mujeres que estamos aquí, salgamos con este corazón que diga orgullosamente de ser mujeres, visibles, sin avergonzarnos y sin escondernos. Y que también este sea un segundo comienzo, porque el año ya se hizo, ya hubieron unas primeras jornadas, para decir esto no puede parar, esto tiene que seguir dando frutos. A las personas que no son trans, porque aquí hay muchas que no lo son, les voy a lanzar al final una pregunta, ¿y qué puedo hacer yo? Porque de repente es lo que me tengo que llevar. Yo no soy trans, a mí no me afecta, pero ¿qué puedo hacer yo? Si no nos cogemos de las manos con estas dos palabras que son tan bonitas, todas las mujeres, de feminismo y sororidad, quizá no podamos luchar juntas contra sistemas que nos aplastan. Y en estos sistemas que nos aplastan también hay que incluir a muchísimas personas del colectivo LGTBI+, a muchísimas mujeres LGBT que también viven esta opresión del sistema. Y a quienes no son ni LGTBI+, creo que es importante decirles, tú también puedes ser un aliado importante de los derechos humanos. Y con esto quiero empezar mi charla con este título, Mujeres trans en el ámbito laboral. Les he puesto esta imagen. Te podemos contratar, pero no de cara al público. Esta es la realidad que vivimos muchísimas personas trans en el ámbito laboral. Quiero que vean este vídeo, que espero que no se me haya ido a internet,
que yo creo que habla por sí solo. Sí, tengo 5 años de experiencia trabajando inglés, francés, soy director superior de profesor de cultura. Es que he vivido 2 años en Inglaterra, me he tratado de tener hijos, dado trabajo solo. Bueno, es que tu currículum está muy bien, pero a mí me sale fatal. Pero es que yo conozco muy bien a mi empresa y sé que mis clientes no se sentirían cómodos con alguien como tú. O sea, por mí no es. Aquí es una empresa seria. Está vendiendo nuestro estilo. ¿No? Porque tú tienes un hombre o una mujer. Este tipo de campañas nos tienen que ayudar a decir no podemos parar, tenemos que seguir luchando. Me hicieron una entrevista y rescaté este fragmento donde yo decía: pido también el acceso sin discriminación de las mujeres trans en el ámbito laboral. Y en este proceso necesitamos el compromiso no solo de las instituciones públicas, que yo creo que lo tienen que hacer por responsabilidad. Deberían crear programas de inserción, protocolos de intervención e integración. También es importante la colaboración con el ámbito empresarial, con el ámbito privado. Se decía antes, si yo no tengo trabajo, si yo no tengo un apoyo familiar, si yo no tengo cómo sostenerme económicamente, ¿cómo esperas que me quede en mi pueblo? ¿Cómo esperas que me quede en mi casa? Y este es un mensaje que creo que lo tienen que recoger las instituciones públicas y también las instituciones privadas. ¿Sufrimos discriminación las mujeres trans? Sí. Según la Agencia Fundamental de Derechos Humanos, hay un 77% de mujeres trans que ha sufrido discriminación a la hora de buscar trabajo. Como en el vídeo, tocamos muchísimas puertas y la respuesta casi siempre es la misma. Una sonrisa y te dicen, ya te llamaremos. Y nosotras internamente sabemos que no me van a llamar. Lo vamos a ver más adelante en los testimonios. Luego vamos a decir, ¿y por qué nos rechazan nada más ir a buscar trabajo? Luego les contaré, porque muchas personas que nos entrevistan desconocen nuestra realidad, no saben cómo tratarnos. El otro día, una persona de recursos humanos que lleva 20 años trabajando en una empresa me decía, no puedo creer que lleve 20 años y nunca me haya tocado entrevistar a una persona trans. Y el día que entrevisté a una persona trans, si yo no hubiese tenido las herramientas que me dieron vosotros, quizá no hubiese sabido qué hacer, cómo proceder. Otro dato interesante es este 47% de mujeres también que hemos sufrido discriminación dentro del trabajo. Es otro dato curioso que nos tiene que dar una alerta y decir, ¿qué está pasando? Algunas de nosotras, sea por el cispassing, sea porque no vamos a llamar la atención, o sea porque no estamos en puestos de cara al público, a veces logramos entrar en algún trabajo. ¿Y qué nos pasa dentro del trabajo? Sufrimos también estas situaciones de discriminación, de transfobia, de rechazo, etc. ¿Qué pista nos está dando esto? De que no basta con que yo le dé una formación a quienes me van a recibir o a quienes me van a entrevistar. Tiene que haber también un proceso de sensibilización a todos los trabajadores de la empresa o del lugar en el que yo me voy a relacionar, para que no sufra estas situaciones de aislamiento.
tenemos que generar y tenemos que promover que en los trabajos se generen espacios de acogida, de hospitalidad, donde yo pueda ser una trabajadora más como cualquier otra, donde se deban medir mis capacidades, mi experiencia, mi talento y no sufrir este rechazo por lo que soy. Me entrevistaban el otro día y me decía, ¿qué es lo que más te duele cuando vas a una entrevista de trabajo? Y yo les decía, es tan doloroso que me rechacen o que no me acepten, no porque no tenga la formación o la capacidad, sino por ser como soy. Esto nos duele profundamente. Y hay un 58% de personas trans que ni siquiera hablan de su identidad. ¿Por qué no hablamos? Otro dato importante. Porque no encontramos espacios seguros. Porque no tenemos referentes LGTBI+, menos trans, en el ámbito laboral que yo pueda decir, pues sí, mira, si esta persona lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Porque de repente la empresa o el espacio en el que estoy trabajando no tienen estos protocolos de no discriminación. Porque no hay una apuesta explícita para no discriminar a las personas trans. ¿Cómo podemos ver esto en estos testimonios que les he puesto aquí? Fíjense, en una entrevista, creo que nada más mirarme, se dieron cuenta que era una mujer trans. Luego de revisar mi currículum me dijeron que me pueden contratar, pero no de cara al público. ¿Qué creen que está pasando aquí? Si pueden intervenir, lo pueden hacer, ¿no? Sí, claro. ¿Qué creen que pasa aquí? Miedo, prejuicios, desconocimiento, hipocresía, cinismo. Te puedo contratar, pero no de cara al público. Me contrataron en una empresa, mi jefe y mis compañeros muy agradables. Me acogieron muy bien. Mi jefe me pidió que cada vez que visite un cliente fuera de la empresa me vista de hombre. Mujer trans. Al principio colocaba en mi currículum que era una persona trans, para evitar el disgusto de enfrentarme a que no me valoraran por mis actitudes y profesionalidad. Creo que si mis documentos hubieran estado cambiados, me hubiera ayudado mucho a no recibir tanta negativa. Mujer trans migrante. Y aquí podemos dar respuesta a esto que está planteando la actual propuesta de ley. ¿Es importante esta ley? Sí, porque las personas trans en este momento no pueden hacer ese cambio legal. Y constantemente tenemos que estar justificando. Es que yo soy. Y es cuando dicen, ay, pues no lo sabía. Déjame valorarlo y te llamaremos. En Madrid no he trabajado porque se me han negado oportunidades. Al quitarme la mascarilla, en una entrevista me dicen que no soy una mujer. Muchas veces me he sentido derrotada. No soy una mujer. Si no tienes dinero, no puedes vivir en sociedad. Si no puedes vivir en sociedad, te recluyes. Y si te recluyes, volvemos a la marginalidad. Es un círculo del que no sales si no tienes una oportunidad laboral real. Insisto mucho en el tema laboral porque yo creo que nos da independencia, nos hace sentirnos útiles, insertados en la sociedad. Es que si ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si pierdes tu trabajo o si no tienes un ingreso económico? Te cambia la vida. Y si a esto le añadimos que de repente no tengo un apoyo familiar o de amistades, ¿en quién me sostengo? Y si a esto le aumento que soy una mujer migrante, que constantemente estoy rebotando porque no hay manera de entrar en el mercado laboral, ¿cómo creen que nos podemos sentir? Volvemos a esa situación de marginalidad. Si tenemos un trabajo, nuestras vidas cambian
Y este es el mensaje que yo quiero dar. Porque no tengo que estar en lugares donde de repente no soy bienvenida. Yo puedo buscar un espacio para vivir sin necesidad de tener que estar soportando, de tener que volver a meterme en el armario. Yo puedo realizar cualquier otra actividad como lo hacen muchísimas personas. El trabajo es importantísimo. Y si en esta nuestra comunidad, en este nuestro pueblo de Alcázar de San Juan, pudiésemos encontrar alternativas, opciones, posibilidades laborales para muchas de nuestras personas trans, para nuestras mujeres, quizá no se van a ir. ¿Se entiende, no? Es que les veo tan asustadas que yo digo, Dios. Puedo comentarte algo. Cuando hablabas de la importancia de... Cuando hablabas de la importancia de una ley que nos permita o nos facilite, digamos, el tema de cambiar la documentación, o sea, la titulación y tal, sí, a lo mejor yo consigo cambiar toda mi titulación y cuando yo voy a un trabajo, que yo si te presento un título, tú veas realmente quién soy y aquí nadie sabe la historia que yo llevo, pero el problema es, por ejemplo, la experiencia laboral. Si yo ya tengo una experiencia laboral como hombre o como mujer, yo voy a una entrevista de trabajo, tú me preguntas por esa experiencia laboral, de primeras, que ya te estoy exponiendo quién soy, y de segundas, que si tú preguntas a esa empresa por mí, no van a saber quién soy. Porque quien estuvo trabajando allí no se llama, ni tiene las mismas características que tengo yo. Entonces, al final te quedas pues sin esa experiencia laboral, digamos, previa a hacer esa transición. Sí, por eso yo creo que es importante un trabajo conjunto, ¿no? Un trabajo integral, donde tenga que ver la parte pública, la parte privada, las organizaciones LGTBI+, yo como persona, es decir, tenemos que tejer esta red que permita que las personas trans nos incluyamos laboralmente sin tener que sufrir todas estas situaciones. Soy una mujer trans con discapacidad. Encontré trabajo gracias a mi certificado de discapacidad. Al principio nadie se dio cuenta, tenía el cispassing, ya que tengo mi nombre cambiado, podía haber hecho. Llevaba un mes en el trabajo y alguien empezó a crear rumores sobre mi identidad. Y eso hizo que me dijeran que no puedo continuar porque una persona como yo es un peligro para trabajar cerca de los niños. Fíjense los prejuicios, fíjense la imagen que se tiene de nosotras como si fuésemos un peligro. ¿Existe transfobia laboral? Estos testimonios ya nos dan una pista, pero luego también hay cosas que van pasando en la sociedad. Las mujeres trans, todas las personas, pero sobre todo las mujeres trans, sufrimos situaciones de violencia, sean lesiones físicas, etc. Y muchas veces nos callamos, porque vemos que cuando denunciamos a veces no se hace eco, ni se defiende, ni se respeta lo que estamos reclamando. Les he puesto recortes aquí, ser trans en Galicia, un limbo entre las leyes. Y quizá esto también es para que veamos la diferencia que es ser una mujer trans en una gran ciudad, en una comunidad que todavía puede ser ciudad, y qué significaría ser en un pueblo pequeño o en una zona rural como las que estamos. Esto es importante que lo reflexionemos. Esta es una noticia que a mí me partió el alma porque dice: una barrendera transexual de Pontevedra denuncia su infierno. Me insultan a diario por mi físico. ¿Saben lo doloroso que puede ser que además estás trabajando en un espacio abierto y público donde todo el mundo está pasando y que constantemente tengas que sufrir este tipo de humillaciones, de insultos, de discriminación? ¿Qué pasa con mi físico? ¿No encaja con el físico que la sociedad te pide como el de mujer cisnormativa? Creo que son cosas que tenemos que ir rompiendo. Marta, la primera moza de escuadra transexual, deja a la policía y se va a China. Otro caso. ¿Por qué? Porque ha vivido situaciones de transfobia en el ámbito laboral.
Hay un 77%, por ejemplo, de mujeres trans en nuestro país que ha sufrido discriminación a la hora de buscar un empleo, lo que decíamos antes. ¿Cuántas personas trans hay en tu trabajo? Yo creo que esta pregunta me la puedo hacer cada uno de nosotros ahora mismo. ¿Cuántas personas trans tienes en tu trabajo? Si no están visibles, pues se respeto, pero visiblemente probablemente me dirán 0, 1 o ninguna. Cuando yo voy a las empresas y hablo de la realidad de las personas trans, yo les pregunto, ¿cuántas personas hay aquí trans? Ay, pues no sé. Y cuando me dicen, somos una empresa abierta a la diversidad, que nosotras estamos dispuestas a incluir, y digo, ¿cuántas personas trans se han incluido? 0. Y les vuelvo a lanzar la pregunta, ¿y qué hacéis vosotros para acercarse a la realidad trans? Porque yo puedo estar muy abierta aquí en mi silla, pero si yo tengo un compromiso real por la incorporación de este colectivo, tendré que moverme, tendré que hacer cosas. Las dificultades que tenemos muchísimas mujeres trans son muy duras todavía en nuestro país. Miro la vida con esperanza, pero soy consciente de que tenemos muchísimo trabajo que hacer. ¿Qué hacemos para combatir estas situaciones de transfobia? A mí me ha tocado el ámbito laboral, han expuesto mis compañeras todo lo que nos pasa en el ámbito sanitario, en el ámbito social. Carla nos explicará en el ámbito político. Pero como me toca la parte laboral, yo creo que tenemos que hacer cosas. El vídeo es una forma también de decir, oye, existimos, esto nos pasa y tenemos que luchar contra esto. Por eso yo creo que son importantes campañas. Cada vez más estoy convencida que si no hablamos en primera persona, que si no contamos nuestras historias, no vamos a lograr que empatice la sociedad con nosotras. No pedimos tolerancia, ojo, porque no quiero que me toleren. Pido respeto y pido derechos humanos. No quiero que me toleren, porque parece que me estuviesen haciendo un favor. Esta palabra no me gusta. Son importantes las leyes. En las leyes tendré un reconocimiento, tendré un respaldo. Podré ser una ciudadana al mismo nivel que cualquier otra mujer que esté en nuestra sociedad. Una ley donde la mujer trans que esté en la ciudad y en la zona rural puedan tener los mismos derechos en los distintos ámbitos que la sociedad me ofrece. Y una ley también donde las mujeres trans podamos también tener la misma protección ante cualquier situación de agresión. Y una ley que a todas las mujeres trans también nos permita ser respetadas y no sufrir situaciones de transfobia en el ámbito laboral. Para ello es importante que estos derechos se puedan garantizar en igualdad de oportunidades. Hay que hacer cosas. Hay que crear espacios donde podamos ayudar a que las personas trans podamos encontrar trabajo. Esto es muy importante. Hemos creado hace 2 años y medio, 3, el Yes We Trans. Yes We Trans es un programa de inserción laboral. Es el primer programa estatal que se crea pensando en el colectivo trans. El objetivo de Yes We Trans es llevar a quien busca trabajo con quien está dispuesto a ofrecer trabajo. Es una herramienta, es un puente para que cuando vayamos a una entrevista no vayamos con este agobio que nos ha pasado cientos de veces. Se van a dar cuenta, otra vez me van a rechazar, seguro que no me cogen, seguro que va a decir lo que decía en la primera imagen, por mi voz, porque tú no pareces, etc. Toda esta carga llevamos antes de ir a una entrevista. Y no hay derecho que tengamos que ir hacia una entrevista. Yo tengo que ir a una entrevista de trabajo concentrada en la entrevista, en qué es la empresa, etc. Y Yes We Trans lo que hace es hacer este proceso de entrevista con las personas trans para ver sus capacidades, habilidades, experiencia, disponibilidad, etc. Y por otro lado, trabajar con las empresas para evitar estas situaciones de transfobia y de desconocimiento. Creo que esta es una oportunidad para decir, oye, hay una plataforma, la podemos implantar aquí. Yo el otro día les presenté, y aquí están los de Plural,
hagamos un Yes We Trans también aquí en Alcázar de San Juan. El proyecto es estatal, ya está hecho, pero puede aterrizarse también de manera local. A quienes estéis aquí les dejo este guante. Hay que hacerlo, nos ayuda muchísimo. Una mujer trans el otro día me decía, es la primera vez en mi vida que me hacen una entrevista y no me siento incómoda. Y yo le preguntaba por qué. Porque no se han fijado en mi nuez, ni en mis manos, ni en mi voz, ni en cómo era mi cuerpo, mi cara. Se han fijado cuál había sido mi experiencia, qué recorrido profesional tenía, y me han cogido. Y me decía, se nota cuando hay un trabajo previo con la empresa. Jesús. Esto que han hecho vosotros aquí en Alcázar de San Juan es importante. Este es un mensaje potente. Las mujeres trans en el entorno rural. Tenemos que visibilizarnos en los medios de comunicación. La sociedad se tiene que enterar que existimos. La sociedad tiene que conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las dificultades y por qué estamos luchando. Cuando decía Beth antes, decía, ¿y tú por qué reclamas? O qué? Es decir, muchas cosas que de repente tú desconoces. Lo que me pasa a mí cuando voy a buscar trabajo no le pasa a María. Y a mí sí me está pasando. Entonces creo que es importante mostrar, que conozcan a qué situaciones nos estamos exponiendo, cuáles son las necesidades urgentes que estamos viviendo. Y creo que esta es una tarea que lo hacemos desde los colectivos LGTBI+, pero también creo que es una responsabilidad de gobierno que estas tareas no se pueden aplazar más. Después de tanto recorrido, les preguntaba yo a muchísimas personas, ¿cuáles son las dificultades que tú encuentras? Y esto que voy a decir ahora, lo he recogido de todas estas personas que en algún momento han pasado por las entrevistas. Y unas decían que las personas que nos entrevistan desconocen nuestra realidad. Y como desconocen, les genera duda, conflicto, desconfianza, miedo, por lo tanto, no saben cómo proceder. Y como no saben cómo proceder, me descartan. No saben cómo tratarnos en la entrevista. Si por el nombre que aparece en mi DNI, si por lo que he puesto en el currículum, si porque me están viendo y dicen que como me están viendo no parezco o sí parezco, lo que pasa en la entrevista, fíjense. ¿Pero tú qué eres, un hombre o una mujer? Porque tienes la voz gruesa, ¿no? Desconocen, no saben. Me ha encantado cuando alguien decía, yo cuando voy a un sitio me presento, soy Niurka, mi pronombre es ella. Ese es un avance. Y esto hay que motivar. Sufrimos situaciones de discriminación implícita y explícita. Implícita es cuando no nos dicen directamente, oye, no te contrato porque eres trans. Y esto casi nunca nos lo dicen, porque habría una penalización. E implícita, cuando de repente nos dicen, ya te llamaremos, y tú te quedas en el limbo de decir, ¿por qué será? Pero por dentro sí lo sabemos. Muchas personas trans, muchas mujeres trans, cuando vamos a una entrevista y salimos, decían, es que no me van a llamar. ¿Por qué piensas eso? ¿Por cómo me han mirado o ni siquiera me han mirado? ¿Por los gestos que hacían? ¿Por la manera como me han tratado? Etcétera. Se hace más duro y el rechazo puede ser más cruel si muchísimas mujeres no tenemos el famoso cispassing. Nos rechazan a veces porque no nos ajustamos a los cánones cisnormativos que la sociedad nos muestra. ¿Se acuerdan el testimonio que decía? Me contrataron, pero no de cara al público. ¿Por qué no de cara al público? Les pregunto, ¿por qué creen? No había cispassing.
Entonces de repente sí me vas a servir para meterte. Entrevisté una vez a una persona, a una mujer trans, que además soltó el currículum por las redes sociales o por alguna plataforma de internet. Le cogieron para el trabajo, para que esté en caja. Cuando llega y le ven, le miran de pies a cabeza y le dicen: ah, ¿tú eres? Sí, soy yo. Pues ponte a caja. Estuvo un día en caja y la jefa de tienda le dijo al día siguiente: desde mañana vas a trabajar en la bodega, donde se arman los productos. Como necesitaba el trabajo, no dijo nada y se fue a la bodega. Estando en la bodega, estando la jefa de tienda, llega el dueño y delante de ella le dice a la jefa de tienda: ya te dije que en mi tienda no quiero maricones. Qué doloroso. Y yo le preguntaba: ¿y tú qué has hecho? Pues quedarme ahí porque necesitaba trabajar. Nos hemos dado cuenta también que muchos formularios no están preparados, sobre todo para las personas trans no binarias. Casilla, hombre o mujer, masculino, femenino. Y este es como un tirón de oreja para las administraciones públicas, pero también para todas nosotras, nosotres, de decir: oye, yo estas casillas las tengo que ampliar. Si es que quiero hablar de inclusión, de diversidad y de reconocimiento de otras identidades. Faltan protocolos específicos de atención a las personas trans en el ámbito laboral. Así como se han generado y se están creando planes de igualdad para evitar ese abismo entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, pues tendremos que hacer algo para que este colectivo en situación de discriminación también pueda estar contemplado en el ámbito laboral. ¿Qué estamos haciendo? Esta es una pregunta que yo les lanzo a las empresas, que lanzo también a la administración pública y que quizá habría que lanzarla a un programa de gobierno por responsabilidad. Yo no puedo estar en el trabajo inventándome historias cuando realmente tengo que ir por un permiso médico porque tengo que recibir mi tratamiento hormonal. O cuando quiero hacer una cirugía, ¿qué me tengo que inventar? ¿Que me voy de viaje un mes? Son cosas que yo creo que es importante que se trabajen. Importante formación y sensibilización para evitar esos porcentajes de discriminación que los decía al principio. Tenemos que formar, tenemos que sensibilizar en la materia de la realidad trans a muchísimas personas en el ámbito laboral. Muchas veces los prejuicios y sesgos, como vimos en el vídeo, hacen que nos descarten casi de inmediato, sobre todo a las mujeres trans. Estamos en el último peldaño y nos descartan por todos los testimonios que hemos visto antes. Miren este testimonio, que además parece ser tan bonito, y esta es Valeria, porque después de tanta lucha va a firmar por fin su primer contrato de trabajo. Y Valeria está muy emocionada. Y quien le recibe de la empresa le dice: bienvenida a la compañía. Nos alegraríamos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, oye, me estoy deprimiendo viéndoles las caras, ¿eh? Por favor. Y le dice: muy bien, lo que ahora necesitamos es tu DNI, porque tenemos que hacer una fotocopia. Valeria coge el bolso, saca el DNI y le muestra al de Recursos Humanos. Coge el DNI y le dice: pero es que aquí dice... Y Valeria le dice: es que todavía no he podido cambiar el nombre. Clic. Ah, vaya, lo siento. Es que no encajas en nuestro perfil. ¿Nos ha pasado o no? Sí, cientos de veces, muchísimas veces. ¿Qué ha pasado? Si ya la habían seleccionado, si estaba apta, le habían dado la bienvenida. Y aquí pasan dos cosas. O mi currículum va a la papelera
porque ya me han descartado, no porque no tenga capacidades, no porque no tenga experiencia y no porque no hayan visto un talento en mí. Esto tenemos que evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues creando opciones. Y una de ellas es la que nosotras estamos haciendo con el Yes We Trans. Hay que crear una herramienta que permita que las personas trans podamos llegar a encontrar un trabajo sin tener que sufrir todas estas situaciones discriminatorias. Porque esto es lo que nos va a permitir llegar a la empresa, pero para eso hay que trabajar también con las empresas y con el sector público, no me quiero olvidar de eso. Que sean empresas o espacios de trabajo inclusivos. No basta con poner la bandera, no basta con decir somos una empresa abierta, tiene que haber un compromiso. Tú tienes que firmar un compromiso de decir, me comprometo. Yo me comprometeré a darte formación, sensibilización, a darte todas las herramientas para todo el personal, pero también tiene que haber un compromiso de la empresa de decir, queremos incluir laboralmente a este colectivo en una situación de vulnerabilidad. Este es un ejemplo gráfico de las cientos de veces que nos ha pasado. ¿Qué pedimos las mujeres trans en el ámbito laboral? Fíjense, todo está por algo aquí, ¿eh? Este es un testimonio y dice, el programa desde que comenzó me ha dado posibilidades de formación y becas en compañías como Google, además de hacernos de conexión con las diferentes empresas y organizaciones para solicitar plazas laborales trans. Después de postularse a varios puestos, Yeisi entró a trabajar en ACNUR. Fue gratificante, me sentí muy cómoda. Además se notaba que habían formado a estas personas para tratar al colectivo. Cambia totalmente la situación si yo entro en un espacio donde conocen o tienen idea de esta realidad. Aunque yo no diga que soy una persona trans, pero la empresa me puede facilitar. Si pasa el caso de Valeria, si esta empresa hubiese incorporado a Valeria, si hubiesen tenido esta formación, esta sensibilización, lo que hubiesen hecho es poner el nombre de Valeria en los papeles estrictamente administrativos y Valeria ser visibilizada en toda la empresa como Valeria. Punto. Y así le das esta seguridad también a Valeria y este sentido de pertenencia. La empresa puede llegar más allá todavía, como lo están haciendo algunas. ¿Por qué tenemos que estar separando baño de hombres y baño de mujeres? Y quien no es ni hombre ni mujer y es una persona no binaria, ¿dónde entra? ¿Puede hacerlo la empresa? Sí. ¿Lo están haciendo? Sí. Y nadie se ha muerto. Están funcionando mejor que cualquiera. Hay caminos, hay posibilidades. ¿Qué pedimos las mujeres trans? En general personas, pero en este caso me quiero enfocar en las mujeres. Que hayan protocolos, son importantes, programas, que se dé información y capacitación a las personas trans también. No todas las personas trans tenemos la misma realidad. Algunas hemos tenido la suerte de crecer en una familia que nos ha apoyado, que nos ha acompañado, que nos ha dado una formación, y algunas incluso ya con una formación y una carrera hemos hecho el proceso de visibilización. Otras mujeres no, venimos de fuera, rompiendo lazos y vínculos, sin ninguna conexión. De repente no tengo formación y si tengo, de repente no está arreglada aquí, aunque tenga experiencia. Y hay muchas otras que no tienen ninguna formación, porque de repente han tenido que estar en las calles desde tempranas edades. Y ahora, ¿cómo hago para insertarlas laboralmente? Hay también mujeres que podemos estar en el ámbito rural y no tenemos. Es decir, creo que es importante mirar todo el mapa, mirar todas las realidades. Hay que formar, hay que capacitar, hay que preparar también a las mujeres trans. Algunas, las que ya tienen, están haciendo cosas, pero no nos olvidemos de las vulnerables entre las vulnerables, que es a donde quiero apuntar. Se tienen que realizar convenios entre lo público y lo privado, porque estos convenios son importantes.
¿Para qué? Para disminuir esta situación de vulnerabilidad y para contratar a este colectivo que sí lo necesita. Hay que promover. ¿Cómo hago para promover? No basta con abrir una oficina donde se diga programa de inserción laboral para personas trans. Yo hace más de 20 años fui a una oficina, que además era pública, del ayuntamiento, que era un programa para inserción laboral, y yo dije, pues mira, aquí está. Me presenté, llevé mi currículum, me recibieron muy amablemente, cogieron mi currículum y lo pusieron detrás y me dijeron, pues si sale algo te llamaremos. Yo sigo esperando. Es decir, si no llegamos a decir, oye, esto es importante, esto es necesario, la administración pública tiene que hacer algo para formar personas que se dediquen, o más que eso todavía, incorporen a personas trans ahí también, para que puedan trabajar. Lo mismo en el ámbito empresarial, formación y sensibilización. Hay que crear materiales también para que las personas puedan conocer, las empresas, el sector público, es decir, que conozcan nuestras realidades, campañas como esta que ha salido, como las que se están realizando, donde podamos hablar de lo importante que es el trabajo. Programas como el Yes We Trans, ¿no? Ojalá esto se replique a nivel estatal, porque creo que nos ayudaría muchísimo. Y aquí está la gran pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Aquí vamos a quitar a las LGTBI+, aunque alguno también tendrá que entrar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pinto yo? Y yo aquí una cosa que pongo es, escucha y trata a las personas trans con el mismo respeto y la misma educación que tratarías a cualquier otra persona. Simple. No juzgues sin conocerlas. No nos estereotipes. No nos estigmatices. Escucha nuestras historias, conoce nuestras vidas y te darás cuenta que también mi historia es importante y que mi lucha tiene sentido y que si estoy reclamando derechos no es por capricho. Muestra activo un reconocimiento pasivo, muestra activamente un reconocimiento positivo por la identidad. Hoy en día nos estamos levantando muchísimas personas trans, muchísimas mujeres y decimos orgullosamente visible. Nos estamos empoderando. Pero tú que estás al otro lado, no solo me puedes aplaudir y decir, oh, qué valiente eres, ¿no? Oh, no. Puedes decir, pues mira, me comprometo con tu causa también. ¿Qué podemos hacer para mejorar vuestra situación? Hay que movernos. No solo tú, porque eres trans. Yo, aunque no sea trans, creo que también puedo hacer. Desde mi colectivo, desde mi familia, desde mi puesto de trabajo, etc. Es decir, haz tuya también la causa de los derechos humanos y por los derechos humanos. Utiliza un lenguaje inclusivo, no sexista, que no deje a nadie fuera. A mí esto ahora me repatea, ¿no? Cuando hablamos todo en masculino, yo dije, ¿yo dónde estoy? O sí. Y yo digo, hay que ir cambiando, hay que ir rompiendo si queremos una sociedad inclusiva. Esta es una tarea que la podemos ir aplicando. Evita la cosificación, las burlas, las humillaciones de las personas trans que se visibilizan. No basta que me aplaudas, pero tampoco quiero que me humilles. Quiero que me trates con la misma naturalidad que tratarías a cualquier otra persona. Y esta es muy importante. Cuestiona las normas que encasillan a las personas en una única forma de ser. El binarismo cisnormativo. Parece que a todo el mundo le queremos meter en esta casilla y en esta otra casilla. Y como no encajan ahí, pues mira, fuera. Cuestiona, empieza por ahí también. Hay que ponernos las gafas de la diversidad, que es una cosa que yo siempre digo. En el ámbito laboral han visto en el vídeo, el que les entrevista, ¿qué preguntas les hace? ¿Se acuerdan? No sé si me están siguiendo. ¿Qué preguntas les hace, por Dios?
Sí. Y hay alguna que dice, es que pero tu voz, es que no sé qué, no sé lo... Claro, efectivamente, laboral, efectivamente. O sea, y esto, si yo sigo con estos tapaojos así que son cis normativo hombre, cis normativo mujer, no voy a ser capaz. Yo tengo que ponerme otras gafas para entender que esta persona que viene y me dice soy María, hay que tratarla como María. Tengo que hacer un rebobinamiento total de muchas cosas a veces. Sé compañero o compañera, que ofrezca un entorno de acogida, de respeto. No le compliques la vida. Haz que la persona que esté trabajando a tu lado sea una persona que se sienta tan contenta y que siente este sentido de pertenencia a la empresa también, o al lugar en el que esté trabajando. Y creo que esto también es importante. Comparte con tu entorno tu compromiso por la diversidad y los derechos humanos. Ojalá que lo que estamos recibiendo aquí no se quede aquí, que yo cuando salga y llegue a casa y esté en la mesa diga, mira, pues hoy está en una charla y hemos hablado de esto. O que mañana esté en mi centro y no sé, mira, hemos hablado de estos temas. O que vaya a mi trabajo, mira qué interesante. Y que salga en los medios de comunicación y digamos, mira, Alcázar de San Juan ha juntado a varias mujeres trans y hemos hablado de estas realidades. Esto hay que replicarlo. Hay que hacer eco, porque estos son derechos humanos. No me lo guardo para mí, lo comparto. Asumo también mío este compromiso. Denuncia cualquier caso de discriminación, transfobia o cualquier caso que esté marginando, discriminando a las personas trans, sobre todo a las mujeres. Es decir, yo con esto lo que quiero decir es que no seamos personas pasivas, observadores pasivos que simplemente decimos, ay mira, pobrecita, le han pegado, ¿no? Sí, pues pobrecita. No, ¿qué hago yo? Mi compromiso tiene que ir más allá también. Si yo veo situaciones de transfobia, decir, alto. ¿Saben por qué digo esto? Porque a muchísimas personas trans, cuando nos ha pasado una situación de transfobia en el ámbito laboral, hemos estado tan frágiles y tan débiles que ni siquiera hemos tenido la fuerza para poder denunciar esa situación. Pero si tú estás al lado y estás viendo esta situación que me está pasando, no te calles. Denuncia, porque sabes que está yendo contra los derechos humanos. Y esta me encanta, fíjense. Tener referentes es importantísimo, muy importante. Lo que no se ve no existe. Yo quiero ver a mujeres referentes en mi sociedad. Quiero decir, mira estas mujeres. Sus historias de vida son importantes, han recorrido un camino y ahora son abiertamente y orgullosamente visibles. Aquí están mis compañeras Beth, Rafaela, Tina, Carla, que hoy las van a ver, que son referentes. Porque estas mujeres están haciendo también, están rompiendo espacios para luchar por nuestros derechos humanos. Hablaban de Marina antes. Marina es la primera mujer trans catedrática en una universidad. Díganme si no es importante. Ángela Ponce, la primera mujer trans que participó, que representó a nivel mundial como Miss España. Lo que decías, Beth, impensable pero posible, se ha hecho realidad. Silvia Matojo, no sé si esto se puede ver, ella es una mujer trans empresaria, autónoma. Matos, mujer trans empresaria. Esto hay que decirlo, porque se tiene que ver. Esta es una mujer trans gitana, modelo. Se ha visibilizado, ha luchado. Sus padres están orgullosos ahora. En el mundo, en este entorno que a veces se puede hacer difícil. Ahí tienen a Eva Díaz. Es una de las mujeres trans en el ámbito empresarial potente, que también es visible. Tienen a Kim Pérez. ¿Saben quién es Kim Pérez, no? Sin ella no estaríamos quizá muchas aquí, quizá.
Pero también tenemos referentes más jóvenes. Elizabeth Duval, que es una mujer abiertamente visible, Abril Zamora, Valeria Vegas, pues, mujeres que han migrado y que están aquí y que están rompiendo. ¿Tenemos esperanza o no? Sí, ¿no? Sí, fíjense, tenemos mujeres potentes. Y esto hay que mostrarlo. La sociedad tiene que conocer que ya no estamos bajo las piedras. Ahora estamos empoderadas. Y aunque se nos quiera decir que estamos borrando, no. Estamos sumando y luchando contra situaciones que nos oprimen. Esto es importante y esto hay que gritarlo fuerte. Y yo les lanzo una pregunta. ¿Y aquí en Alcázar de San Juan tenemos o no tenemos? Tendremos, ¿no? Hay que visibilizarse, siempre que quieran, ¿eh? Y esto es importante que lo gritemos fuerte, orgullosamente visibles, mujeres todas, sin dejar a ninguna atrás. Y ya me callo. Creo que hay muchas. Tina, sí. Bueno, felicitaciones por esta ponencia tan espectacular de además tan motivador que lleva al corazón, de verdad. Y bueno, tengo un par de preguntas. Bueno, en el ámbito laboral, ¿no? Yo sigo haciendo los 12 años y lo que siempre ha sido muy difícil de combatir ha sido la discriminación horizontal. Esa que donde intervienen los compañeros, jefes, primera línea de mando, etc. Y hay una discriminación de mando horizontal que es como invisible, se autoimpone la persona trans, por ejemplo, un chico trans que no busca trabajo en empleos donde tiene que cambiarse de ropa porque percibe que el vestuario de chicos pues ya no va a estar preparado para él, ¿no? Por ejemplo, es una discriminación horizontal que forma parte de la propia estructura que no está preparada, donde la persona ya se autopercibe y se autodiscrimina, ¿no? ¿Cómo serían, en tu opinión, las soluciones o las claves para poder minimizar los efectos de esta discriminación o incluso eliminarla, entendiendo que es muy difícil porque es muy difícil de detectar también, ¿no? Y luego la pregunta sería en cuanto al acceso laboral de las personas trans en igualdad de condiciones, en este caso de las mujeres trans, que evidentemente las que no tengan espacio, evidentemente lo tienen muchísimo peor, de hecho, estamos en un 80 y pico % de índice de paro, sobre todo con mujeres trans visiblemente trans, ¿no? ¿Cómo, qué claves o qué herramientas deberían ser necesarias para, sobre todo, poner reincidencia en contratadores y empresarios y empleadores que a día de hoy, en todo el territorio español, predominantemente lo forman varones cis hetero, parece que una es el problema, yo soy el problema, ¿no? Sea un varón de Es la realidad. Y claro, evidentemente ellos tienen un sesgo mental hacia nosotras porque nos ubican solamente en un espacio determinado que no es
el espacio laboral y menos de su empresa. ¿Cómo se puede instruir a estas personas que están en estos puestos o si debemos de esperar como debemos hacer? ¿Respondo una por una o por una? No, contesta. Sí, gracias, Tina. Esto que dices de dónde me he visto es como de los baños, ¿no? Si puedo entrar a este baño o no a este baño. Yo me acuerdo de un caso de un hombre, precisamente un hombre trans, que decía que trabajaba en una tienda y cuando llegaba a la tienda y tenía que vestirse con el uniforme, no le dejaban vestirse en ninguno de los espacios para vestirse. Y yo le preguntaba, ¿y dónde te vistes? Y me dice, pues en un rincón de la tienda. Claro, ¿cómo podemos evitar para que estas situaciones de discriminación se den? Porque esta situación de discriminación horizontal que tú dices, o puede venir porque yo ya asumo que yo no tengo que entrar en ese espacio, o puede venir también por mis compañeros que me hacen sentir que yo no soy bienvenida en ese espacio. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que aquí es importante el posicionamiento explícito de la empresa. Es decir, cuando la empresa se muestra abierta y potentemente contra la no discriminación, contra las situaciones de transfobia, lanzas un mensaje a todos los trabajadores. Imagínense que seamos una empresa y yo como jefa o como directora lanzo un mensaje de protocolos de no discriminación. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero dentro de esta empresa no puedes hacer lo que a ti te parece. ¿Me explico o no? Sí. Otro ejemplo. Hubo una mujer trans que tenía un miedo terrible de cómo se va a visibilizar en el trabajo, porque hay el miedo de que lo voy a perder. Ella decía, es que no sé si parar un día con mis compañeros y contarles que desde ahora soy María, ya no soy Luis. Y decir, ¿qué caminos encontramos para que esto se pueda hacer de la mejor manera? Pues hicimos un proceso con ella para que quien comunique no sea ella, sea quien, la jefa. ¿Qué pasó? La jefa reunió a todos los trabajadores y dijo, desde ahora, ella ya no es Luis, ella es María. Diría algunas cosas más. Punto. Y todo el mundo siguió trabajando. ¿Hay diferencia en que yo lo diga y lo diga alguien desde arriba, sí o no? Totalmente. Porque probablemente si yo lo digo, seguiré siendo presa de situaciones de transfobia. Pero si lo dice alguien desde arriba, el mensaje es distinto. Porque no lo está diciendo esta persona a título personal, está lanzando un mensaje a nombre de toda la empresa. Yo creo que eso es importante y en este proceso, quienes tienen las grandes responsabilidades en el ámbito empresarial o laboral, creo que también pueden tomar decisiones de cambio de estructuras. En una empresa había una persona que luego de una formación, que aunque no era el jefe de todo, era jefe de un departamento, y luego de una formación dijo, pues yo ahora en mi sector voy a cambiar eso de 2 baños por baño. Él tenía esa capacidad de poder hacer ese cambio. Lo hizo. Funcionó y se empezó a replicar en los otros departamentos. Es decir, aquí es importante llegar a todas también las personas que tienen responsabilidad en la estructura empresarial. Por eso es decir, tiene que haber un compromiso de personas que tienen la capacidad de tomar decisiones. Y ahí respondo a la segunda pregunta. Claro, si quien tiene la capacidad de tomar decisiones es una persona que está con una mirada muy cerrada, entonces tendríamos que hacer un trabajo también en red, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para trabajar no solo con la alta dirección, sino también con las otras estructuras y los otros departamentos? Has dicho una palabra que para mí es importante, clave, es decir, los sesgos. Todo el mundo tenemos sesgos. Este tema de los sesgos se tiene que trabajar en la empresa. Y hay una frase que yo utilizo mucho y es decir, hacer consciente lo inconsciente. Esto tiene que ser como un mantra. Pero para mí, para el jefe o la jefa, para quien sea,
para evitar estas situaciones de posible discriminación y transfobia. Y no sé si te he respondido con eso. Sí, pero es importante en el compromiso, en el trabajo para abrir esta posibilidad también de incorporación, el tema del compromiso de personas que tienen la capacidad de cambiar y de tomar decisiones dentro de la empresa. Hay empresas que ya se lo están planteando porque se están dando cuenta de que si no se abren a la diversidad son empresas muertas. Porque les guste o no les guste, las personas que van llegando a la empresa ya no tienen este perfil que tenían hace 20, 30 años. Son distintas. De por sí la sociedad te va obligando a que tienes que ir cambiando esa mirada. Y el ámbito laboral e empresarial tiene que ser un reflejo de lo que vamos viviendo en la sociedad. Bueno, por ahí. Yo quería comentar la ley que se está debatiendo. Nos hemos dejado fuera, por ejemplo, cosas que en otras leyes de otros países como Argentina, el cupo trans. Estamos hablando mucho de la empresa privada, pero aquí hay un Estado que contrata y que no está respetando una discriminación positiva que creo que es bastante necesaria, sobre todo por la vulnerabilidad que decía Argentina, el 80%, que dice de paro, es una exclusión prácticamente total. Y las personas que estamos aquí, algunas hemos sufrido despidos por nuestra situación, y esto sigue pasando y sigue pasando el mes de mayo, en mi caso, en el mes de mayo de este año 2022, que estamos debatiendo una ley y a mí se me despide poniendo causas ajenas al final por ser y sobre todo con el grupo, si lo ves en positivo, que pudiera ser un avance posterior, porque ya que no hay esta ley, no creo que quieran hacer enmiendas, porque me parece que la aprobada, pero sería importante. Sí, este tema del cupo, en algún momento muchísimas personas han visto que si podría ser posible, si sería necesario, si sería importante. Es verdad que en Argentina se ha logrado del cupo trans, sí, el 1% para la incorporación de las personas trans, entre ellas muchísimas mujeres que viven en esta situación de vulnerabilidad. Aquí han habido diferentes posturas en el tema de decir sí es necesario. Ha habido posturas en las que decían esto no es necesario porque no deberíamos tratar como una situación especial. Aragón en su ley, la única comunidad autónoma que lo tiene. Por esto yo en esta línea lo que planteo es decir, efectivamente, no solo puede ser un trabajo del ámbito privado. Aquí hay una responsabilidad del sector público. Por eso es decir, hay que trabajar en conexión entre lo privado y lo público. Se están trabajando, por ejemplo, propuestas de decir cómo hacemos para que desde lo público se pueda ofrecer, no quiero decir un incentivo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un incentivo por la contratación de personas. Sí. Entonces yo digo, creo que es importante que se plantee, es decir, ¿qué puentes queremos tejer para motivar también al sector privado para que pueda incluir en la contratación de esta parte de estas personas que estamos en una situación de vulnerabilidad? Porque estoy convencida de que si lo hacemos así, de que pues bueno, hay que abrir una oficina y que vayan ahí, esto no funciona. Creo, como alguien decía, ya no se tienen que poner como sugerencias, sino se tienen que poner como exigencias, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que anclar bien el trabajo de lo público con lo privado, ¿no? Entonces, al producirse una excepcional, poder utilizarlo más allá, porque como tú dices, ¿no? Hay artistas que no lo ven bien, porque es algo como tratar una cosa especial así, ¿no? Diferente. Especial. Pero en realidad, sí que es especial, pero no por ser especiales, no somos especiales por la
nuestra forma de ser o con nuestra identidad, sino que tenemos una realidad que nos ha colocado en una sección, ¿no? Dentro de un contexto histórico. Si la experiencia pudiera ser una realidad o una herramienta transitoria hasta que se alcanzara los parámetros de subsanación de esta excepción. Hombre, yo así como el cupo trans, que se nos diga, mira, pues hay que darles esto, no sé si lo veo del todo claro, pero lo que sí veo es que se tienen que crear mecanismos que pueda ayudar a que las empresas puedan tener un compromiso real, casi yo diría como una exigencia para la incorporación del colectivo trans. ¿Cómo se está logrando hoy en día, por ejemplo, equiparar el nivel de hombres y mujeres en la empresa? El otro día alguien me decía, es que en la empresa estamos haciendo una discriminación positiva, priorizar la contratación o las entrevistas y contratación de mujeres antes de, porque claro, quieren nivelar. Claro, quizá habría que llegar a estos planes, así como hay un plan de igualdad, un plan de diversidad y de inclusión, donde se tenga la prioridad para el colectivo trans. ¿Pero por qué para el colectivo trans? Porque somos conscientes de que somos el colectivo en mayor vulnerabilidad, y dentro del colectivo trans para las mujeres trans, y dentro del colectivo LGTBI+, mujeres lesbianas, trans y bisexuales, que también estamos en eso. Entonces, más que un cupo, yo creo que es importante trabajar en un plan que tenga que no ofrecer, sino exigir, pero este es el desafío, el enlace de lo público con lo privado, ¿no? Que yo creo que hay que tejer ese puente. Yo creo que venimos de una discriminación negativa de toda la vida, con lo cual la corrección debería ser una discriminación positiva. Sí, claro, sí, totalmente. La discriminación negativa que venimos sufriendo automáticamente de la dictadura, de la democracia, sí. No tenemos ni ley. Sí. Creo que una discriminación positiva intentaría corregir, aunque sea temporalmente, como decía Tina, este desbarajuste que hay del 80% de exclusión laboral. Bueno, no sé si hay algunas preguntas más. Vale, tenemos varias. Por favor, rápido y vale, yo también respondo escuetos todos, ¿vale? Porque que tenemos hambre. Tenemos que ir a ¿no? comer y terminando para la sesión de la tarde. ¿Jesús? Bueno, yo preguntaba primero, muchas gracias. Yo tengo que agradecer personalmente a Luca, que me dimos el medio a la federación. Viene a hacernos un programa siempre maravilloso y disfrutando con nosotros. Desde el momento que yo estar aquí estás. O sea, hace mucho la plataforma estás aquí para mí personalmente. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y yo quisiera preguntar, sobre todo, estamos hablando siempre aquí de la empresa privada, de la empresa pública, de la labor, yo creo que también es muy importante. Yo trabajo en recursos humanos, tengo un grupo de gente, pero ¿qué labor pueden hacer los sindicatos? Que tampoco creo que hagan mucha labor, no solamente del colectivo trans, creo que tampoco hay ningún plan de diversidad dentro de los sindicatos, pues si lo hay, lo están implementando, sí, pero eso yo creo que ya tenemos que dejar de pasar de lo políticamente correcto a exigir, ¿no? Que incluso, claro, que los representantes, que son los sindicatos, también tengan esa perspectiva de diversidad, porque son al final los que también luchan por nuestros derechos ante la empresa, ¿no? Yo creo que tú estás en ese mundo del trabajo, si hay ese trabajo, depende del Sí, se está haciendo ese trabajo. Fíjense, están saliendo varios actores importantes, lo público, lo privado, el sindicato, las organizaciones. Se está haciendo, hay un trabajo que se está haciendo de los sindicatos que va en esta línea de decir, ya no te sugiero, sino te exijo, ¿no? Por responsabilidad. La reforma de la ley laboral viene impulsada también con... de igualdad en las empresas que incluyen también la diversidad. Sí, se está trabajando en ello. Más no puedo decir de eso. Y también porque si bien desde las federaciones de los sindicatos sí se tiene esa conciencia de hacer esta inclusión, también es verdad que son sindicatos que son
señor de atrás y ya tenemos que hacer. Así, se me escuchan lo que está diciendo, hay expresiones en todos los sonidos, nos intentan quitar a diciendo que queremos su derecho, el colectivo y solamente más disciplinado, los vamos viendo. A un hombre gay, a una mujer lesbiana, no le dicen mira, no encontramos porque no eres bonito. Básicamente es eso. Lo que pasa entonces, no es que queramos más, simplemente queremos vivir. No solo vivir, Bueno, vamos a dejar pie a una pregunta más y la última, por favor, porque debemos irnos. De todas formas, bueno, nada, dale la pregunta a Lucio, creo que era el que había alzado la mano. Uf. Creo que ya se ha contestado bien. Yo sigo reconociendo en el sindicato de empresa. Entonces, eso es una sugerencia. Los sindicatos han hecho curso de formación, pero nunca han tratado estudiar. Y entonces, el sindicato, el que lo tenía un poco capaz, es una sugerencia. Cómo tratar al personal, cómo tratar al cliente, cómo tratar al proveedor, etc. Pero nunca esto. Entonces, se tendrá que trabajar los sindicatos. Sancionar la empresa por sugerencia a aquella persona que se puede demostrar que a veces es difícil que pueda rechazar a un transexual. ¿Cómo? Suspendir una solución. Eso duele mucho, ¿eh? Yo como representante he sido de una empresa, eso duele mucho cuando despides un individuo, te retiran la solución. Cuando retienen por algo que se pueda demostrar, dicen no, pero tengo que quedar. Así. Descuento de la seguridad social. A los años, 2 años, eso a esa empresa le gusta mucho. Y lo último sería sancionar por muchas compañeros o compañeras que tengan en cuenta una atracción por novio. Y si es por compañeros que puedan decir que sí, también. Son sugerencias nada más. Vale. Javi o Jesús, ¿estáis por ahí alzando la mano? No, sí, me preguntado con relación porque es sencillo, es un tema práctico. Las personas los empleadores que están en un programa de seguridad tienen que traspasar el proceso de formación y estar concienciadas con el programa de inserción laboral. Son preguntas prácticas, pues personas se van a aclarar. Cuando hay personas que están en ese proceso de pedir la documentación, hacer el cambio de nombre en el DNI, la contratación, ¿cómo la solucionan a nivel administrativo principalmente? Si hay personas entidades que ya tienen una buena conciencia, como hablábamos antes, tienen una buena fe, ¿cómo pueden solucionarlo de forma fácil? De manera práctica, administrativamente tienen que mantenerse los datos del documento legal. Simple. Lo que sí la empresa puede hacer, y sí lo están haciendo muchas de las que van, claro, porque es lo que tenemos que nosotras hacer el seguimiento, es que la persona dentro de la empresa, desde una chapa que te ponen aquí, desde el correo, o desde todo lo que, es decir, sea visible con el nombre que ha manifestado. Que luego administrativamente en mi contrato salga Pedro Jiménez, porque tiene que salir así hasta que yo haga el cambio, eso se tiene que conocer estrictamente por ese departamento o esta. Pero el tema aquí es el desafío o el reto, es decir, sí puedes hacer tú el cambio en el resto de las cosas, ¿no? Lucy.
Micro. No, quería sumar lo que en Uruguay también, como en Argentina tiene el 1% para donar chicas trans, ahora salió que la empresa puede tomar a gente discapacitada porque depende de la capacidad, o sea, lo que puede hacer. Y tienen la empresa, con la ley trans que salió en Uruguay, la empresa tiene la obligación de que por más que si yo me llamo Roberto en el documento, la empresa me tiene que decir con mi nombre de usuario, porque no se perdona o porque no se puede decirte Roberto cuando tu identidad no es Roberto. Solamente eso. Bueno, muchas gracias. Creo que este ha sido uno de los temas que más intervención ha tenido en preguntas, pero creo que es por la fuerza que nos has dado tú, porque a mí durante toda tu charla y creo que el conjunto de la sala estábamos súper atentos y motivados por tu motivación, así que muchas gracias por ello, muchas gracias por estar aquí y bueno, a las